Listo. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Hoy día vamos a hablar de técnicas quirúrgicas de los músculos extraoculares. Entonces, primero, para partir, ¿qué se busca en la cirugía? Se sabe que en la cirugía de los músculos tenemos que mantener que la fuerza muscular activa vamos a buscar que se mantenga. Y las fuerzas musculares pasivas son las que vamos a modificar, ya sea acortando o aflojando el músculo. Entonces, podemos aumentar la tensión pasiva del músculo acortado usando técnicas de reforzamiento muscular, como lo son el plegamiento o la resección, y también podemos disminuir esta tensión pasiva del músculo aflojado, y esto se logra debilitando al músculo antagonista, como por ejemplo en la recesión. En las indicaciones de cirugía, principalmente van a ser para que el paciente logre una fusión binocular, para eliminar la diplopia, para expandir el campo visual de la visión binocular del paciente, para corregir alguna postura compensatoria en la cabeza, como las tortícolis, y también algo muy importante y que es muy frecuente de hacer también es para mejorar la apariencia cosmética de los pacientes. Entonces, factores a tomar en cuenta, tenemos que va a ser la edad del paciente, la relación binocular que puede tener este, el tiempo de evolución del desvío, cómo es este ángulo, su variabilidad, la alternancia o no que puede haber del estrabismo, la posición de los ojos bajo anestesia y también, no menos importante, la experiencia del cirujano con cada técnica. En cuanto a la evaluación, es muy importante evaluar la motilidad ocular para ver qué tipo de desviación, porque en base a qué tipo de desviación va a ser el planteamiento quirúrgico. Siempre tenemos que ver el test de binocularidad sensorial para conocer la calidad de visión binocular del paciente, realizar el test de deducción forzada, realizar una simulación del alineamiento con prismas, así podemos evaluar al paciente preoperatoriamente, evaluando su riesgo de diplopia y la visión binocular que podría obtener. Y siempre es muy importante la discusión prequirúrgica, porque como toda cirugía tiene sus riesgos, puede tener sus complicaciones y siempre hay que manejar las expectativas del paciente, porque como dijimos, muchas veces las expectativas del paciente es estético y hay que recordarle que no va a ser algo funcional. Entonces, muy bien conversar las expectativas del paciente sobre la cirugía. Es muy importante siempre realizar una cirugía simétrica, porque queremos buscar la alineación. Entonces, para esto usamos medidas. Entonces, tenemos que ver la medida de la desviación prequirúrgica. En el caso de las endodesviaciones, lo que vamos a hacer es un retroceso del recto medial o una resección del recto lateral. Y podemos ver en esta tabla de acá, con más o menos según el ángulo de la esotropia, vamos a ver la cantidad de milímetros a hacer de recesión o de resección. Y en el caso de las exodesviaciones, podemos hacer lo más frecuente es el retroceso del recto lateral. Y aquí también vemos, según el ángulo de la exotropia, cuántos milímetros vamos a hacer de retroceso. En el caso de las endotropias de gran ángulo, sobre 60 dioptrías prismáticas, tenemos que se tiene que hacer un retroceso y resección de más músculo, de 3 a 4. Se dice que en general 1 milímetro de corrección va a equivaler a 5 dioptrías prismáticas de cambio. Entonces, ya entrando a la técnica quirúrgica, en cuanto a las anestesias a utilizar, tenemos que la anestesia tópica no va a ser efectiva en la manipulación de los músculos, así que nos sirve poco. La anestesia perivulvar y retrovulvar es efectiva en la manipulación de los músculos, pero puede alterar el alineamiento durante las primeras horas, porque se va adelante el globo ocular. Y esta anestesia es muy buena en pacientes que tienen riesgo de anestesia general. Hay que recordar que el movimiento de los músculos, sobre todo del recto medial, genera el reflejo oculocardíaco, porque al traccionar el músculo se genera bradicardia y puede generar asistolia en el paciente, así que por eso hay que tener cuidado. Y la anestesia general, que es la más usada para niños y adultos, y sobre todo se da cuando uno quiere hacer una cirugía bilateral. En cuanto a los abordajes de los músculos extraoculares, tenemos dos, la incisión en fornix y la incisión en limbo. La incisión en fornix, también llamada cul-de-sac, se hace en la conjuntiva vulvar, no en el fornix como tal, se hace a 1 o 2 milímetros desde el fornix. La incisión va a ser paralela a este, de más o menos 8 a 10 milímetros. Se puede hacer en el cuadrante superior o inferior. Y la incisión se hace en dos etapas. Primero la conjuntiva y luego tenon. Aquí podemos ver un video.
Podemos ver aquí que, como dijimos, la incisión en fornix se recomienda realizarla en dos etapas. Entonces, primero, el corte en la conjuntiva, paralelo al fornix. Ahí podemos ver, está a 1 o 2 milímetros del fornix. Ahí está mostrando el fornix. Y ahora se hace el segundo corte para abrir la cápsula de Tenon. Entonces ahí está agarrando la cápsula de Tenon y se busca hacer el corte perpendicular al fornix. O sea que primero la primera incisión es paralela y luego la segunda es perpendicular. Y el beneficio de esta incisión es evitar suturar, porque se dice que al ser en dos planos sería autosellante, pero igual muchos cirujanos prefieren dejar suturas conjuntivales por si acaso. La incisión en limbo, también llamada peritomía, es una incisión que se da a 1 o 2 milímetros posterior del limbo para evitar la lesión de las células madres limbares. Y aquí podemos ver en el video que en la incisión limbal el corte se va a hacer paralelo al limbo. Como podemos ver aquí, paralelo al limbo y luego se cortan los extremos en incisiones radiales cortas para crear como una especie de flap. Entonces ahí estamos viendo cómo se va seccionando, se corta y luego se corta el extremo una incisión radial y se crea como un flap. Luego de la cirugía, este flap se vuelve a su posición y se sutura con una sutura simple en cada esquina del flap. Ahora, ya entrando a las técnicas quirúrgicas como tal, dentro de las técnicas de debilitamiento, vamos a buscar reducir la fuerza ejercida por el músculo antagonista de la parálisis, por ejemplo. Lo más común es la recesión de los músculos, pero también tenemos múltiples técnicas como es la miotomía, que es el corte transversal de un músculo, como podemos ver acá en la imagen. Aquí tenemos un corte del músculo, otro corte y como que se alarga. Esta sería una miotomía en Z y se utiliza para debilitar el oblicuo inferior. La miectomía es la extirpación de una porción del músculo, o sea que se hace una sección del músculo, pero no solo se corta, sino que además se extrae tejido. Entonces también esto se hace para lograr un debilitamiento importante del oblicuo inferior. También tenemos la miotomía marginal, que va a ser el corte parcial de un músculo después de una resección máxima y se va a utilizar para debilitar aún más los músculos rectos. Tenemos la tenotomía, que es el corte a través de un tendón, que lo podemos ver acá en la imagen. El tendón del oblicuo superior aquí se expone y luego aquí podemos ver cómo se procede a seccionarlo. Luego tenemos la tenectomía, que es la extirpación de una porción del tendón, y ambas técnicas se utilizan para debilitar al oblicuo superior. Tenemos la recesión, que es el también llamado retroceso, es la eliminación y reinserción de un músculo, ya sea recto u oblicuo, para que su inserción esté más cerca de su origen, o sea, que esté más atrás. Esta es la técnica estándar, o sea, la más usada para el debilitamiento de los músculos rectos. Entonces, se hace una desinserción del músculo y se vuelve a suturar más posterior a la esclera. Y existe en esta técnica una modificación que es el hangback, que busca evitar la perforación escleral, porque como se sutura a la esclera, se tiene mayor riesgo de perforarla. Entonces, esta modificación de hangback permite como evitar esta perforación. Entonces, si miramos acá en la imagen, evita tener que suturar tanto la esclera porque lo que se hace es suturar desde la inserción antigua, se dejan suturas más largas hacia posterior, donde está el retroceso, y solo se afirma la esclera como en dos puntos. Entonces, aquí tenemos un video de cómo realizar la incisión limbal, la peritomía, para exponer el músculo. Aquí estamos pasando suturas a través del flap para poder retraerlo hacia atrás y que nos permita visualizar adecuadamente el músculo. Aquí entonces se diseca, se agarra el músculo completo con el gancho. Ahí estamos mostrando el músculo, luego se le colocan las suturas en el extremo distal del músculo para no perderlo y poder suturarlo posteriormente. Aquí se tiene que suturar bien ajustado. Entonces ahí estamos suturando el extremo distal y una vez suturado el músculo lo cortamos desde su inserción. Ahí medimos con el caliper cuántos milímetros lo vamos a retroceder en base a la desviación. Y una vez medido, comenzamos a suturar a la esclera la nueva inserción del músculo más posterior. Ahí se ve cómo ya está suturado. Y
Luego, posteriormente, ya se comienza a cerrar, se vuelve a cubrir con este flap conjuntival, lo suturamos y listo, queda cubierto. Es el mismo video y ya. Otras técnicas de debilitamiento, tenemos la denervación y extirpación, que es la ablación de todo el músculo junto con su inervación dentro de la cápsula de tenón. Pero esto se utiliza muy poco, solo en casos de que el oblicuo inferior tenga una hiperactividad grave o recurrente, pero la técnica se ocupa poco. También tenemos la recesión y anteriorización, que es el movimiento de la inserción del músculo anterior a su posición original, y también se utiliza para el oblicuo inferior para reducir su acción elevadora en caso de hiperacción, cuando coexiste la hiperacción del oblicuo inferior con DBD. Otra técnica de debilitamiento es la sutura de fijación posterior, o también llamada la cirugía de Faden, o también se llama mioscleropexia retroecuatorial. En esta cirugía, lo que se hace es fijar el músculo recto a la esclera, más o menos 11 a 18 milímetros detrás de la inserción, utilizando suturas no absorbibles, y buscamos construir una nueva inserción anatómica. Entonces, se usa para debilitar el músculo, disminuyendo como su ventaja mecánica, y a menudo se utiliza junto con la técnica de la recesión. Entonces, esta técnica se usa sobre todo en la esotropia acomodativa, con relación sea alta, y en los estrabismos incomitantes. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, tenemos que se engancha el músculo y más posterior se fija el músculo a la esclera. Entonces, se construye, tenemos la inserción original y la nueva inserción creada por las suturas. Y aquí podemos ver cómo lo que se hace muchas veces, que es combinar la cirugía, la fase de la operación combinada con la reinserción del músculo. Entonces, podemos ver que el músculo se retrocedió y se volvió a insertar, y además se hizo una nueva inserción más posterior. Dentro de las técnicas de reforzamiento, lo más usado es la resección, que es la extracción de un segmento del músculo, seguido luego de la reinserción, que se reinserta de nuevo este músculo a donde estaba previamente. Esto es lo más común para los músculos rectos. También tenemos el avance, que es el movimiento de un músculo previamente que estaba retraído hacia su inserción. Esta es otra forma de hacer una resección, en donde se avanza la inserción escleral y se sutura esclera. Esta se utiliza sobre todo para corregir desviaciones consecutivas. Tenemos el plegamiento, que es doblar y asegurar, y se reduce la longitud del tendón. Se utiliza sobre todo en el oblicuo superior. Esta es una resección más conservadora, donde busca respetar la vascularización. Y la aplicación, que es el plegado y fijado a la esclera, en donde aquí se utiliza sobre todo músculos rectos para lograr un aspecto similar al de la resección. Entonces, como dijimos, dentro de las técnicas de reforzamiento, la resección es lo más utilizado, en donde se van a colocar las suturas a una distancia como determinada detrás de la inserción muscular, y se reseca el músculo anterior a la posición de las suturas, y el músculo acortado se vuelve a insertar en la posición original. Vamos a verlo aquí en este video. Entonces, partimos haciendo la incisión limbal para hacer una correcta ahí, disección, para ver una buena visualización. Se agarra el músculo, se mide, ahí, estamos haciendo la disección, se mide cuánto músculo se va a resecar y se sutura la parte distal del músculo, como podemos ver ahí. Se sutura, siempre se va a suturar antes de cortar, y ahí podemos ver cómo se está suturando. Y luego ahí se corta distal a la sutura, ahí se está cauterizando. Luego se corta el resto del músculo que queda de la inserción original, ahí se está cortando lo que queda, y luego se vuelve a resuturar el músculo donde quedó la inserción original del músculo. Entonces, a su misma inserción se vuelve a suturar el músculo. Luego se cierra la conjuntiva y listo. El plegamiento
También esta, como dijimos, es una resección muscular más conservadora. Lo bueno es que respeta la vascularización, es reversible, sus efectos van a ser similares a la resección muscular, así que se considera que puede ser una alternativa adecuada. Aquí podemos ver cómo se sujeta y se aísla el músculo, luego con la pinza se pliega en sí mismo y vemos cómo se sutura. Entonces, aquí tenemos otro video, que es el plegamiento del oblicuo superior. Entonces hace una incisión en fornix, ahí se expone el tendón, ahí se agarra el tendón del oblicuo superior, agarramos el gancho, se realiza el pliegue, ahí se está realizando el pliegue y luego se ve que se sutura el plegado y listo. Entonces ahí se ve cómo se puede quedar suturado ahí y esa es la técnica del plegamiento. Ahora, para las cirugías de rectos, en el caso de hipo o hipertrofia, cuando se tienen desviaciones verticales que son comitantes, se puede hacer resección o recesión de los rectos verticales, pero se prefieren las recesiones sobre todo como primer procedimiento y se estima que más o menos 3 dioptrías prismáticas en posición primaria de corrección se esperan por cada 1 milímetro de recesión de los músculos rectos verticales. En caso de desviaciones verticales que son comitantes, pero que son de menos de 10 dioptrías prismáticas, asociados o que acompañan a las desviaciones horizontales, se dice que cuando uno esté realizando la cirugía de corrección de las desviaciones horizontales, el desplazar los músculos rectos horizontales en la misma dirección, más o menos de la mitad del ancho del tendón, arriba en el caso de la hipotropia y abajo para la hipertropia, sería suficiente para corregirlas, porque la medida de dioptrías es poquita. Ahora, específicamente el debilitamiento del oblicuo inferior, vamos a buscar debilitar el oblicuo inferior cuando tenemos una sobreelevación y una aducción que va a ser producto de una sobreacción del músculo oblicuo inferior. Entonces, en estos casos, nosotros vamos a buscar tratar de hacer un debilitamiento total del oblicuo inferior. Entonces, hay que asegurarse de identificar claramente todo el oblicuo inferior, porque se ha descrito que a veces las inserciones pueden estar como anormalmente duplicadas y se tiene que agarrar por completo. Aquí lo más frecuente que usamos es la recesión. Em, Se va a recomendar en casos donde sea sobre todo asimétrico, siempre la cirugía bilateral, porque cuando uno hace una cirugía unilateral puedes enmascarar una sobreacción en el otro ojo. Entonces, en toda asimetría se recomienda la cirugía bilateral del oblicuo inferior. En general, el debilitamiento del oblicuo inferior va a corregir 15 dioptrías prismáticas en posición primaria y se utiliza sobre todo para los patrones en B. En cuanto al debilitamiento del oblicuo superior, tenemos múltiples procedimientos de debilitamiento, como la tenotomía, que en estos casos se busca hacer una tenotomía de las fibras posteriores, del 80% de las fibras posteriores, porque las fibras anteriores sirven para preservar la acción torsional. Podemos usar una tenectomía, alargamiento de los tendones, podemos usar espaciadores de silicona, da fascialata o suturas no reabsorbibles y hacer una recesión. En estos casos, la cirugía unilateral también va a ser infrecuente y se utilizaría sobre todo en pacientes que tengan síndrome de Brown o una debilidad del oblicuo superior como solitaria, pero esto es infrecuente también, por eso no se hace tanto. Y en el caso de la cirugía bilateral, se hace sobre todo en pacientes que tengan patrón en A. Y tenemos un video de una tenotomía del oblicuo superior. Entonces, aquí se hace una incisión en fornix. Aquí podemos ver que se expone el recto superior para poder guiarnos y poder encontrar al oblicuo superior. Ahí encontramos al oblicuo superior, lo aislamos y se realiza el corte. Ahí se está aislando y lo cortamos.
En cuanto al el reforzamiento de los oblicuos, el oblicuo inferior, para realizar un avance se requeriría la reinserción más posterior y superior, lo que es técnicamente difícil y expone a riesgo de dañar la mácula al suturar, así que no se hace. En cuanto al oblicuo superior, el plegamiento del tendón del oblicuo superior va a potenciar el efecto vertical y torsional. Entonces, como se vio en un video previo, se puede reforzar al oblicuo superior haciendo un plegamiento del tendón. Existe también un procedimiento que es para reforzar el oblicuo superior, que es el procedimiento de Jarabajito, en donde la mitad anterior del tendón es avanzada temporalmente y un poco anterior para reducir la extorsión en pacientes que tengan parálisis del oblicuo superior. Pero se dice que tampoco es tan frecuente hacer esta modificación de la técnica. En cuanto a la transposición, tenemos que este tipo de cirugía implica la redirección de los movimientos de los músculos extraoculares, cambiando el trayecto de estos músculos. Entonces, se utiliza sobre todo en parálisis del sexto nervio, síndrome de Bain y la deficiencia de elevación monocular. En estos casos, se va a utilizar uno o más músculos que estén adyacentes y se van a transponer con el músculo débil para cambiar este vector de fuerza. El efecto de esta cirugía puede ser aumentado cuando uno combina esta cirugía con la resección o la fijación posterior de los músculos transpuestos. Y hay que tener cuidado porque las depresiones verticales pueden ser una posible complicación de esta cirugía de la transposición cuando se utilizan músculos rectoverticales. Por ejemplo, acá tenemos el músculo recto medial, donde se transpuso el recto superior y el recto inferior. Aquí tenemos un video en donde es el caso de una parálisis del sexto y se realiza una hemitransposición de los rectos verticales al recto lateral con una fijación posterior. Entonces aquí primero hacemos la peritomía amplia. Vamos aquí a aislar y disecar el recto superior. Luego se sutura la mitad temporal del recto superior, lo cortamos. Se desinserta la mitad temporal del recto y se transpone junto al recto lateral. Ahí se sutura. Repetimos lo mismo con el recto inferior. Lo mismo se sutura el vientre, se corta y luego se sutura al lado del recto lateral, fijándose y se realiza además una fijación posterior de los músculos para potenciar el efecto abductor tanto del recto superior como del recto inferior. Entonces se ve cómo se están haciendo las fijaciones posteriores. Y como hablamos recién, la fijación posterior sería que los músculos rectos van a ser suturados a esclera posteriormente, lejos de su inserción, y esto sobre todo ayuda en la técnica esta como tal en los estrabismos incomitantes. Tenemos en cuanto a las suturas, que se pueden usar fijas y ajustables. En el caso de las fijas, pueden ser esclerales en el limbo o debajo de las inserciones musculares, y estas producen una restricción ocular severa. En cambio, las suturas ajustables son suturas externalizadas y que tienen nudos móviles que permiten modificar la posición del músculo en el periodo postoperatorio temprano. En estos casos se debe tratar de usar anestésicos que afecten la motilidad ocular para poder hacer después ajustes según la posición de la mirada. Igual esta técnica es difícil de utilizar en caso de que hayan cicatrices o los músculos tengan restricción. Se puede usar en adultos y niños, pero en general en niños, para hacer el ajuste, se requiere igual utilizar la anestesia general. Y el éxito de esta técnica es saber el ángulo objetivo en el postoperatorio inmediato, o sea, qué buscar en el postoperatorio inmediato para asegurar buenos resultados. Entonces, aquí tenemos un video de las suturas ajustables. Aquí, entonces, se ve cómo se está suturando y con estas suturas se hace un nudo corredizo.
que pueda ser móvil. Entonces vemos cómo se pasa la sutura, luego se hace el nudo y así queda. Y al día siguiente se le revisa la alineación y va a permitir hacer ajustes según la posición primaria de la mirada del paciente. Y bueno, como toda cirugía, puede tener sus complicaciones. Y dentro de las complicaciones intraoperatorias que podemos tener es el sangrado, el error de la elección del músculo. Por eso es tan importante saber bien la anatomía para saber qué músculo estoy agarrando, la pérdida del músculo. Por eso siempre se suturan los músculos, se deja una sutura larga con el cabo largo para poder jalar el músculo en caso de que al cortarlo se retraiga y así no lo pierdo. La rotación del músculo al reinsertarlo. Por eso siempre hay que ser ordenados y meticulosos en la cirugía de estrabismo para poder implantar el músculo adecuadamente, y también hay riesgo de perforación o herida epidural. Dentro de las complicaciones postoperatorias va a ser, bueno, la alineación incorrecta, de lenonecrosis escleral, quistes perlados, puede haber hernia grasa retroorbitaria, alteraciones de la hendidura palpebral, abscesos, isquemias del segmento anterior, por eso nos operan más de dos músculos a la vez, infecciones como celulitis, incluso endoftalmitis, y también puede haber diplopia. Y eso sería todo. Muchas gracias.